Vamos a entregar este tiempo al Señor y pedir que nos ayude a ver el tema que estamos viendo, divorcio y nuevo matrimonio, este domingo y el próximo domingo. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias que tú eres el que nos guía en toda la verdad. Y, Señor, ayúdanos a entender donde necesitamos enderezar nuestros caminos. Ayúdanos a poner bases firmes respecto a lo que tú dices respecto al matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio también, y lo que realmente lo que es para tu gloria y lo que es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Te pido por el ánimo, te pido por los hermanos, que podamos seguir creciendo juntos y que nos animemos mutuamente en ti. Gracias, en tu nombre. Amén. Así que ya hemos pasado dos sermones viendo las bases de qué es el matrimonio. Y en este sermón y el siguiente vamos a continuar viendo cómo la humanidad no se ha mantenido en lo sagrado de lo que Dios dice que es el matrimonio. Más bien va buscando hacer las cosas a su propia manera. Vamos a usar, como dije, el texto, el pasaje de base como Mateo capítulo 5, 31 y 32, que dice: también se dijo, Jesús está hablando, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con otra mujer divorciada, comete adulterio. Y vamos a estar viendo muchos otros pasajes, viendo lo que Dios dice en de otros lugares también. Y la verdad principal es: ni el divorcio ni el nuevo matrimonio es conforme al plan de Dios. Y Dios nos llama a buscar su voluntad y esforzarnos en su poder conforme a la condición en la cual nos encontramos. Entonces, tanto en estos sermones y luego también en la siguiente, vamos a estar viendo lo que Dios dice del divorcio, lo que Dios dice del nuevo matrimonio, y luego qué es lo que nos corresponde como iglesia para ir mejorando y siguiendo lo mejor de Dios. Vamos a repasar muy brevemente lo que hemos visto en los dos últimos sermones respecto al matrimonio, y entendiendo que el matrimonio es la formación de una sola carne por Dios. Y lo que vimos, lo que nos concentramos en el primer sermón hace unas semanas atrás, es que el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer, que Dios establece hasta la muerte los separa. Entonces, la unión sagrada, es decir, una sola carne, que Dios mismo establece y hace. De nuestra parte, vimos en el segundo sermón, el matrimonio es el pacto delante de Dios entre un hombre y una mujer, de su compromiso de fidelidad uno al otro hasta la muerte los separe. Entonces eso es lo que, y vimos otros aspectos también de eso. El matrimonio fue establecido en el principio para el beneficio de toda la humanidad. Es para honrar y servir a Dios en pareja, para extender la humanidad y para llegar a ejercer en mayordomía sobre toda la tierra que Dios nos ha dado. Y en estas semanas también, en los estudios de jueves, hemos estado viendo la Confesión Bautista, 1689, y lo que eso también afirma y pone estas bases de qué es el matrimonio, que Dios estableció el matrimonio para el bien de toda la humanidad y para
hacer este mayordomía conforme a su plan para nosotros. Hoy en día es importante entender la rebelión en la cual nuestra cultura se encuentra. Todo el mundo estamos en rebelión contra Dios. Por un lado, tenemos muchas relaciones ilícitas, y podemos llamarlos, ¿no? Hay varias maneras de eso: fornicación, adulterio y muchos otros que destruyen lo especial y lo sagrado del matrimonio. Y eso incluye la pornografía, incluye la sexualización que están haciendo de nuestros hijos, el uso del sexo como diversión entre los jóvenes y muchas otras cosas. Podemos hablar de luego lo que está pasando hoy: homosexualidad, lesbianismo, la ideología de género, que también destruye lo que Dios ha creado. Dios nos ha creado hombre y mujer. Y la ideología de género destruye esa creación buena de Dios. Hay el feminismo y la inmadurez profunda tanto de jóvenes como los adultos. Hay una inmadurez increíble en nuestra cultura. Y esta inmadurez se manifiesta en buscar los valores del mundo, por ejemplo, ¿no? Tener primero carrera antes de seguir lo que Dios nos ha llamado en casarse, en tener una familia. De no madurar, ser responsable y tener, ¿no?, una familia conforme al plan de Dios. El no querer casarse, ¿cuál es la razón? Muchas veces por eso, no siempre, pero muchas veces es porque tener o casarme o tener hijos va a obstaculizar mi diversión. No voy a poder realizar mis sueños si hago eso. Y hay muchas otras maneras útiles por las cuales rechazamos los propósitos de Dios en el matrimonio. Debemos entender que el primer pecado, cuando hablamos de Adán y Eva, además de ser un rechazo directo a Yahweh, también introdujo el primer matrimonio disfuncional en el mundo. Adán no guió, no protegió ni amó a su esposa conforme al plan de Dios. Eva no se sometió ni amó a su esposo conforme al plan de Dios. Y así es como comenzó todo lo que vemos en nuestras vidas, si uno es casado o no. ¿Qué es lo que vemos? Vamos culpando a otros por donde estamos nosotros, en vez de esforzarnos en lo que Dios nos ha dado a cada uno para hacer y no para que nosotros lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Es muy fácil justificar nuestra maldad cuando culpamos a otro por no ser lo que debemos ser. Y eso pasa en todas las relaciones y especialmente cuando hablamos del matrimonio. Lo triste es que desde el principio los seres humanos vamos haciendo eso. Y la relación más, voy a decir, central, básico, en la cual se encuentra esta falta de responsabilizarnos por cómo somos, es en el matrimonio. Y por eso tenemos el divorcio, tenemos el casarnos de nuevo, tenemos muchas cosas que van violando esta unión sagrada. En el principio, ¿no?, aún desde los primeros capítulos de Génesis, ha habido poligamia, ha habido divorcio, maltrato y mucha maldad, cada uno buscando satisfacer sus propios deseos egoístas. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos, aún de reyes que amaban a Dios, pero ellos no seguían los mandatos de Dios sobre el matrimonio. Dios mismo les había dicho a los reyes que no deben buscar muchas mujeres. Pero ellos terminaron sufriendo las consecuencias de sus malas acciones, de sus malas decisiones.
Aunque en esa época Yahweh permitió esas variaciones del matrimonio, pero esas variaciones hay que entender que tanto el poligamia, por ejemplo, el divorcio, no eran conforme a su plan original. Antes de pasar al tema de divorcio, quiero también, es muy importante que entendamos que hay relaciones humanas que nunca forman un matrimonio legítimo delante de Dios. Y eso es importante porque cuando vamos hablando del divorcio y el nuevo matrimonio, hay que entender qué es una relación legítima, qué es una relación ilegítima delante de Dios respecto al matrimonio. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo de hoy en día. Cuando nuestra cultura habla de, de matrimonio gay, el matrimonio gay no existe ante Dios. No es un matrimonio. No llegan a formar una sola carne. Eso es una relación ilegítima que nunca llega a ser un matrimonio delante de Dios. Entonces nuestra cultura reconoce, por ejemplo, el matrimonio gay. Pero Dios no reconoce el matrimonio gay. En Marcos 6, por ejemplo, tenemos un ejemplo de eso. No es de matrimonio gay, pero es otra relación ilegítima que Dios no reconoce como matrimonio. Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18. Dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En este pasaje, ¿no? Esta es la razón por la cual Juan fue decapitado. Y aquí en este pasaje dice que Herodes había tomado y se había casado con la mujer de su hermano Felipe. Pero Juan le decía, no te es lícito, no es correcto lo que has hecho. Y la razón por la cual Juan dijo eso es a base de lo que dice en Levítico. Levítico 18 a 16. Y esto es una de las relaciones ilegítimas que Dios no reconocía como un matrimonio legítimo. En Levítico 18, 16 dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Y obviamente en ese pasaje está hablando de tener relaciones, pero cuanto más el matrimonio. Entonces, eso, y luego también en Levítico 20, versículo 21, Levítico 20, versículo 21, si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano, se quedarán sin hijos. Y eso fue escrito específicamente a los hijos de Israel. Entonces, hacer esos actos resultaban en el juicio y la maldición de Dios. Y es por eso que Juan el Bautista estaba apuntando a Herodes diciendo, no te es lícito, no es una relación que Dios acepta como un matrimonio real delante de él. Así que cuando nosotros hemos hablado de una sola carne, Dios es quien establece quién puede llegar a ser una sola carne. Yahweh define lo que es el matrimonio y lo que resulta en una sola carne. Entonces, cuando vamos leyendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vamos viendo relaciones que Dios une y otros que no. Otro ejemplo de eso es 1 Corintios 5, y que habla de un hombre que tiene la mujer de su padre. Otra vez es una relación ilegítima que no puede llegar a formar una sola carne. Así que lo que debemos entender en eso es,
Dios es quien establece qué es el matrimonio, quiénes pueden casarse y cuál es conforme a su voluntad en eso. Y así eso va a ser importante en el desarrollo en estos dos sermones que vamos a hacer con el bosquejo que ustedes tienen y luego con el último que vamos a estar viendo de otros pasajes respecto al divorcio y el casarse de nuevo. Pasando al asunto de qué es el divorcio. El divorcio es romper con esta unión sagrada y es una consecuencia de nuestro corazón duro. El divorcio es una triste realidad que vivimos. No es algo promovido por Dios, sino que debemos entender como, hemos leído en varios pasajes en los últimos sermones, que es consecuencia de nuestro corazón duro. Casi todos los pasajes que estamos viendo tienen una variedad de interpretaciones. Pero lo que deseo es que nos enfoquemos en los fundamentos para luego ir sacando nuestras conclusiones. Pasamos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24 y es el pasaje que también hemos leído antes y vamos a leer otra vez en el siguiente sermón, porque esto es un pasaje que habla del divorcio. Cuando alguien, dice en Deuteronomio 24, versículo 1, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante Yahweh. No traerás pecado sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Con ese pasaje, la pregunta que solían hacer era, ¿se puede divorciarse solo por infidelidad o por cualquier disgusto que uno pudiera tener? Y ellos hacían en esa época, ¿no?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este es el pasaje que estaban hablando con Jesús. Ellos estaban discutiendo el sentido de este pasaje. Les daba carta, como decir, libertad para divorciarse cuando les gustaba o no. Y en la consejería, por ejemplo, se escucha muchas veces, mi cónyuge hace esto, esto y esto. Así que, ¿me permite Dios divorciarme de él? Eso es lo que muchos dicen. Van directo, dicen, estoy en esta situación y quiero divorciarme. Dios aprueba el divorcio en este caso. Y más que todo, no están buscando realmente la voluntad de Dios, no están buscando poner buenos fundamentos para luego entender lo que Dios dice, más bien están buscando satisfacer sus propios deseos en ese momento. Lo que es importante entender en este pasaje en Deuteronomio, no es que Dios está promoviendo el divorcio, sino solo está reconociendo que ya se practicaba el divorcio. Y este pasaje está limitando el daño hecho a los israelitas. Y cuando leemos, ¿no?, la última parte de eso, dice la segunda mitad del versículo 4, esto es abominación ante Yahweh, no traerás pecado sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Lo que Yahweh está buscando es limitar, está buscando que no dañar a la tierra que Él mismo había dado.
Yahweh está buscando mantener sagrado o sagrada la tierra que Él les había dado. La razón por la cual Dios echó de delante de los israelitas, los cananitas, era porque ellos habían profanado la tierra. Hendrickson dice lo siguiente de este pasaje en Deuteronomio 24. Pero no dejó Moisés lugar para el ejercicio de una mayor medida de libertad. La regla que se encuentra en Deuteronomio 24 no equivale a si deseas divorciarte de tu esposa, está bien. Pero asegúrate de darle un certificado de divorcio. Tal parece haber sido la opinión de escribas y fariseos, aunque no de todos en igual grado. Sin embargo, en la realidad, sigo citándole, en la realidad Moisés no había en modo alguno fomentado el divorcio, sino que, aunque no lo prohibió completamente, se había opuesto a ello. Ciertamente, cualquiera que sea el sentido de la muy debatida frase hebrea, alguna cosa indecente que está ahí, ese pasaje en Deuteronomio, tomado como una unidad en forma bien definida, se opone al divorcio. La regla de los primeros 4 versículos de ese capítulo podría resumirse de la siguiente manera. Maridos, pensadlo bien antes de repudiar vuestras esposas. Recordad que una vez que la hayas despedido y ella haya llegado a ser la esposa de otro, no podréis volverla a tomar, ni siquiera si el otro marido la repudia o muere. Moisés sí menciona el dar una carta de divorcio, pero solo de paso, esto es, incluido en la advertencia a modo de suposición. Sin embargo, los escribas y fariseos, como señala en Mateo 5:31, ponían todo el énfasis en ese certificado. Jesús puso el énfasis donde corresponde. Ellos exageraban la importancia de la excepción, lo que hacía posible el divorcio. Siempre tenían debate sobre ello. Él, por otra parte, enfatiza el principio, a saber, que el marido y la mujer son uno y deben permanecer siendo uno. Yahweh reconoce que el divorcio pasa y en un sentido real rompe con la relación conyugal que había. Y eso es importante entender, que Yahweh reconoce que el divorcio pasa. No es conforme a su plan, pero reconoce que eso pasa. Es por la dureza del corazón. Y eso también, conforme a lo que hemos dicho, ¿no? Por la dureza del corazón, pero rompe con esa unión. En Marcos 19, lo que hemos visto las últimas semanas, dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Este es un mandato a seguir, que no debemos romper lo que Dios ha unido. Volviendo a leer el pasaje en Mateo 5 de base, esta mañana, Mateo 5, 31, 32, se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Como hemos visto, versículo 31 está citando el Deuteronomio 24, lo mismo que hemos visto en los últimos 2 sermones de Marcos capítulo 10. Otra vez voy a citar a Hendrickson sobre este pasaje de Mateo. Me parece que es mucho mejor esta traducción, dice, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser sobre la base de infidelidad, no de ella,
la expone al adulterio. La expone al adulterio. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto. Cualquiera que se divorcia de su esposa, si no es sobre la base de la infidelidad, debe cargar con la mayor responsabilidad si como resultado ella, en su soledad, inmediatamente cede a la tentación de casarse con otro. Entonces, el marido está poniendo en riesgo a su esposa para casarse con otro y cometer ese adulterio. Eso también explica la frase final, según la cual cualquiera que se apresura a casarse con la esposa abandonada se implica en adulterio. Esto es, lo comete. Así que Jesús contradecía la liviandad moral que prevalecía en su tiempo. Y eso es lo que es importante entender otra vez. La liviandad que realmente trivializamos el matrimonio, trivializamos el divorcio y toda la destrucción que hace. Y es interesante aquí en este pasaje cuando dice, ¿no? La hace cuando uno se divorcia, dice, le hace cometer adulterio. Y finalmente en versículo 32, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Así que hablando del divorcio, ya el divorcio ya está exponiendo la otra parte y uno mismo a esa tentación de adulterio. Y vamos a estar explorando eso un poco más en el siguiente punto, lo cual vamos a ver la próxima semana, que es el nuevo matrimonio. No estoy seguro si la postura final de Hendrickson es la misma que la nuestra, pero deseo enfatizar que todos los serios en cuanto a la enseñanza bíblica entendemos lo fundamental, lo importante que es el matrimonio y que el divorcio es romper con esa unión sagrada que Dios ha unido. Cuando practicamos el divorcio, cuando practicamos el nuevo matrimonio, es trivializar la unión sagrada que Dios ha unido. Es trivializar nuestros votos. Es trivializar la profanación de la tierra que le pertenece a Dios. Cuando no tratamos el matrimonio con la seriedad con la cual debemos tratarlo. Quiero repetir eso, es trivializar que toda la tierra pertenece a Dios. Y eso es también algo que vamos a estar explorando más. Pero debemos entender que el matrimonio fue instituido por Dios para mantener sagrada esta tierra que Él nos ha dado. Y cuando nosotros no vivimos conforme a lo que Él dice, estamos profanando la tierra. Tal como, por ejemplo, el homicidio. ¿Qué es eso? Derramar sangre sobre la tierra. ¿A quién le pertenece la tierra? En primer lugar, le pertenece a Yahweh Dios. Nosotros somos mayordomos. Y por igual, cuando nosotros profanamos el matrimonio como Dios nos ha dado, así estamos también profanando la tierra. Y eso conlleva la maldición de Dios contra nosotros. Dos pasajes más respecto a cómo es el divorcio y qué es el efecto del divorcio respecto a si rompe o no la unión sagrada. Malaquías 2, 14 a 16. Malaquías 2, 14 hasta 16. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Yahweh ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud,
contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice Yahweh, Dios de Israel. Y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice Yahweh de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. ¿Qué dice Yahweh Dios? Yo detesto el divorcio. Es ser desleal. Es romper con ese pacto que uno ha hecho delante de Dios. No es conforme al plan de Dios. El divorcio, sí, es ser desleal a su pareja, a la cual te has comprometido. Pasando a otro pasaje en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y versículo 16. Juan capítulo 4, versículo 16 hasta 18. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. 5 maridos has tenido, y ahora, el hombre que tienes no es tu marido. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aunque el texto no dice explícitamente, realmente se deduce que esta mujer se había divorciado por lo menos algunas veces de sus primeros 4 esposos, para luego volver a casarse. Y ya estaba viviendo con alguien, concubinado con alguien que no era su esposo. Con eso podemos decir que sí, el divorcio era una realidad en el tiempo de Jesús. Y aunque tal vez no de una forma completa, sí se rompe la unión formada por Dios. Rompe la unión formada por Dios, porque esta mujer se había casado, se había divorciado, casado, divorciado, casado, varias veces. Y ¿cuál fue la razón básica por actuar de esa forma? La dureza de su corazón. La dureza de su corazón. No llegar a recibir de esos primeros, esos esposos, lo que ella quería tener. Con esos pasajes solo quiero decir que el divorcio sí rompe esa unión que Dios ha establecido. No es conforme al plan de Dios, pero sí rompe esa unión. También quiero decir que el divorcio es por la dureza de nuestro corazón. Solo hay una razón básica por la cual una persona llega a divorciarse. Y obviamente eso puede ser de las 2 partes en el matrimonio o puede ser de una sola parte. Esta dureza se manifiesta por no pasar tiempo juntos. Y como creyentes, por ejemplo, el pasar tiempo juntos en la oración, la lectura, es una manera que manifestamos que realmente honramos a la unión y amamos a nuestra pareja. El egoísmo, que es manifestada, o la dureza de corazón se manifiesta en muchas maneras de nuestro egoísmo. Cuando no tomamos en serio las necesidades, deseos del cónyuge, del esposo, por ejemplo, el tiempo, la atención, la conversación que necesita su esposa. El egoísmo de la esposa también, en cuanto a la afirmación, la sumisión, la intimidad y varias otras cosas que necesita su esposo.
el egoísmo de, ¿no?, relaciones ilegítimas. El egoísmo de negarle a su cónyuge lo que requiere el matrimonio para seguir creciendo en esa una sola carne. Y el egoísmo de no esforzarse conforme a las necesidades y deseos específicas de tu pareja. Y es interesante cuando hacemos consejería matrimonial. Hay muchos libros que se han escrito y que son muy buenas. Y hay algunos que nos ayudan a entender que cada persona es diferente. Así que sí, uno puede dar un consejo general de cómo cumplir con los mandatos de Dios para con su pareja o en esa situación, ¿no?, que estamos viendo. Pero en el día a día, esos mandatos para ser realidad tienen que ser vividos conforme a las necesidades específicas de esa persona. Entonces, cada esposo tiene que conocer y amar a su esposa específicamente conforme a sus necesidades. Igualmente, cada esposa tiene que conocer su esposo particular y amarle, someterse a él conforme a sus necesidades. Y si no hacemos eso, si no vamos buscando amar conforme como Dios nos llama, eso es la definición de egoísmo. Y eso es cuando empiezan la amargura, las discusiones, las peleas. Y eso, todo tipo, clase de discordia. No habría divorcio si todos los casados buscarían el bien, ¿no?, el amar a su pareja conforme a lo que Dios dice, conforme al amor verdadero y para el bien del otro. El divorcio solo ocurre cuando no existe ese esfuerzo real. Y cuando hablamos del divorcio, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Es destrucción. Podemos decir aún, ¿no?, los no casados, aún en sus relaciones con otras personas, ¿cuál es el resultado de no cumplir compromisos? De no amar, de no ser amistoso. Es destrucción de relaciones, de amistad. Por igual y mucho más en el matrimonio y en el divorcio. Es destrucción por todos lados. Es destruir la relación conyugal. Es destruir la familia, las amistades, otras relaciones. Y es dañino a toda la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y la pregunta para nosotros, yo sé que nuestro mundo en general, y luego llegando a cada uno de nosotros, cada uno está en una situación diferente. Y la pregunta para cada uno de nosotros, individualmente y luego colectivamente, que quiero que estemos pensando es, ¿dónde estoy en este momento? ¿No? En cuanto a no estar casado, divorciado, casado de nuevo, lo que sea. ¿Y qué es lo que Dios me llama a mí a hacer y ser en mi vida? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los valores y cómo debemos estar pasando los valores bíblicos que tiene a Dios en su lugar y que son para el bien de nosotros a nuestros hijos? Para que ellos no pasen las mismas experiencias, la misma maldad, el mismo pecado y la misma destrucción que nosotros hemos pasado. Me explico. Si hemos pasado, ¿no?, divorcio, ¿eso es lo que deseamos para nuestros hijos? Si hemos pasado destrucción o estamos pasando un matrimonio muy difícil, ¿eso es lo que deseamos para nuestros hijos? Si estamos viviendo en la amargura, ¿eso es el valor que queremos pasar a nuestros hijos?
Y espero que la respuesta sea no. Así que la respuesta tiene que ver con dónde estoy ahorita, dónde estamos nosotros colectivamente y cómo nosotros cómo podemos nosotros tengamos claridad en el rumbo como personas y como iglesia. ¿Dónde queremos llevar a la próxima generación en este asunto fundamental para nosotros? Esta relación fundamental que es para honrar a Dios, para multiplicarnos sobre la tierra, para tener el mayordomía, y es para la felicidad de toda la humanidad. Y cuando vamos viendo lo que la cultura hace, ¿qué es lo que la cultura está haciendo? Promoviendo la muerte por todos lados, ¿no? Aborto, eutanasia, muchas otras cosas. Promoviendo relaciones ilegítimas, incorrectas, pecaminosas, que destruyen la familia. Eso, el fin del rumbo del mundo es destrucción total. Y Dios nos llama a nosotros a ver el rumbo donde está yendo el mundo, luego ir pensando en nosotros mismos, individualmente, colectivamente, para que nosotros podamos comenzar a vivir, ¿no?, en el estado en el cual estamos, como dice en la 1 Corintios 7, es evaluarnos dónde estamos y vivir conforme, y luego ir transmitiendo los principios, los mandatos bíblicos a nuestros hijos. Si no hemos vivido bien en este área, ¿qué debemos decir? ¿Debemos justificar nuestras acciones delante de nuestros hijos? No, más bien debemos usarlos como ejemplos diciendo que ustedes no hagan esto. Y yo les voy a guiar para que no experimenten la destrucción que yo he experimentado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Malaquías otra vez, 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice Yahweh, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice Yahweh de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. La Biblia Net dice de ese pasaje, ¿no? La declaración odio el divorcio puede, y dice, y debe entenderse como un principio bíblico integral. El contexto inmediato sugiere que el divorcio en cuestión es de una persona judía por otra, con el fin de contratar matrimonios posteriores. Y el divorcio, ¿no?, en muchos casos es, bueno, yo quiero encontrar otra persona que sea más afino, ¿no?, más conforme a lo que yo deseo tener. Uno quiere divorciarse para librarse de su cónyuge actual que para buscar otra pareja. Pero nosotros debemos entender que eso no es conforme al plan de Dios. Es un principio bíblico, ¿no?, que Dios detesta el divorcio. A la vez, debemos entender que hay pasajes difíciles que sí vamos a estar viendo más extensamente en los próximos. En Mateo 5, por ejemplo, el versículo de hoy, 32, pero yo les digo que todo el que divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad. Entonces, ahí parece ver un permiso para el divorcio. Mateo 19, capítulo 9, también dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra comete adulterio. Otra vez parece ser un permiso para el divorcio. Y hay varias interpretaciones de esos versículos conforme o en el contexto judío. Y tal vez aún podemos decir que en algunos casos sí, el divorcio fue permitido.
pero no es conforme al plan original de Dios. Más bien, aún por infidelidad, el plan de Dios, ¿qué es el plan de Dios? Es reconciliación. Es reconstruir el matrimonio de una sola carne. Apartándose, ¿no?, la persona que ha sido infiel definitivamente de la relación adúltera. Así que algunos argumentan que esos pasajes dan un permiso para el divorcio. Y la otra posible excepción respecto al divorcio es en 1 de Corintios 7. 1 Corintios 7 y versículo 12. 1 Corintios 7, versículo 12. Dice: pero los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. La mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces, otra vez está poniendo la base. Aun si uno está casado con uno no creyente, debe esforzarse en esa relación. Versículo 14 dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, y eso es el versículo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? En este caso, la persona no creyente se separa, se divorcia, puede ser, de su cónyuge creyente. No es la persona creyente que está promoviendo el divorcio. Y más bien está buscando, conforme a varios pasajes, como 1 de Pedro 3, que dice, para ganar a un esposo no creyente, ¿no?, el carácter como debe ser. Pero en 1 de Corintios está diciendo, el no creyente se separa y ya no quiere vivir más con su cónyuge que es creyente. Los que han vivido un matrimonio así, ¿no?, creyente con no creyente, entienden, yo creo, la razón por eso. Las batallas sobre, por ejemplo, ir a la iglesia, leer la palabra, participar en fiestas paganas o participar en cosas buenas, ¿no?, de la iglesia. Criar a los hijos. ¿Cómo los van a criar? ¿Conforme a la palabra o conforme a los valores del mundo? Así que, por ende, está diciendo en ese pasaje, bueno, si el no creyente abandona, ¿no?, el cónyuge creyente, que lo deja ir. El cónyuge creyente no debe hacer, como decir, debe dejar que el otro se vaya en paz, para mantener esa paz. Otra vez voy a decir, la persona creyente no debe estar haciendo cosas para irritar a que se vaya el no creyente. No debe estar provocando su salida. Más bien debe estar haciendo todo lo posible para amarlo y para ganarlo por el Señor. Eso es lo que dice en 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, 1 de Pedro 3, 1 y 2. Ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Así que debemos entender que aún en esas relaciones, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es reconciliación. La voluntad de Dios es ganar a su cónyuge. La voluntad es buscar el bien de su cónyuge no creyente.
Entendemos que hay situaciones bastante difíciles respecto al divorcio, pero hoy día quería poner la base que sí, Dios reconoce que el divorcio es real. Dios reconoce que el divorcio rompe la unión de dos personas. Pero el divorcio no es conforme al plan de Dios. El plan de Dios es vivir como una sola carne, conociéndose y, conviviendo, esforzándose, soportando también aún las cosas del otro para ir creciendo juntos como matrimonio, manteniendo lo que Dios dice es sagrado, el matrimonio. Deseo también que entendamos, ¿no?, que sí había razones que en la Biblia por el divorcio, ¿no? Hay algunos que dicen que por infidelidad y otros por si el no creyente abandona a su cónyuge. Pero aún eso, otra vez, debemos entender, no es conforme al plan de Dios. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado? Si estamos solteros, es buscar una pareja que podemos vivir juntos hasta la muerte nos separe. Si uno está casado, es esforzarse en esto. Si uno es divorciado, es evaluar su condición. Y la próxima semana vamos a estar viendo la posibilidad del nuevo matrimonio. Pero es evaluar la posición en la cual encuentra. Y así que nosotros como iglesia podemos ir viendo, podemos ir viviendo y enseñando, pasando los valores de Dios, tanto en general como en situaciones específicas. Cuando nosotros estamos en problemas con nuestro cónyuge, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar una salida, la salida por decir fácil del divorcio? ¿O debemos buscar esforzarnos? Cuando nuestros hijos ya lleguen a ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a animarles? ¿Cómo vamos a aconsejarles? ¿Y cómo vamos a enseñarles? Recuerden lo que Dios dice: yo detesto el divorcio. Es ser desleal con la persona que Dios te ha dado. La próxima semana, solo voy a adelantar, vamos a estar viendo los puntos 3 y 4. El nuevo matrimonio, ¿no? Hablando de casarse nuevamente. Y finalmente vamos a ver el punto 4, que es sobre el mantener sagrado la tierra, ¿no? La tierra es de Yahweh y no debemos profanarla. La tierra es de Yahweh y no debemos profanarla. Y eso es otra vez una base importante que no debemos pasar por alto. Muchas veces cuando pensamos en matrimonio, divorcio, el nuevo matrimonio, el enfoque está en mi persona. El enfoque está en lo que a mí me gusta. El enfoque está en, las consecuencias para mí. Pero debemos ver más allá de eso. Debemos ver, nuestro cónyuge. Debemos ver nuestros hijos. Debemos ver la sociedad. Y debemos entender que cuando nosotros no actuamos individualmente, colectivamente, conforme al plan de Dios, estamos profanando la tierra de Dios. Y estamos trayendo sobre nosotros la maldición de Dios. Nuestra cultura está bajo la maldición de Dios por exactamente esto, por profanar el matrimonio sagrado. Y nosotros como iglesia debemos ver lo que Dios nos llama, lo que Dios nos dice al respecto, para que nosotros tengamos la respuesta que necesita la cultura hoy en día. Si alguien no es creyente, que me está escuchando, lo primero para
para esforzarse conforme a lo que Dios dice aquí en cuanto al divorcio también, para evitar el divorcio es someterse a Dios en el Evangelio, confiar solo en Cristo. Solo Él es poderoso para ayudarnos a vivir conforme a lo que Él dice. Solo Él nos puede cambiar el corazón de un corazón egoísta que busca lo que nosotros queremos a un corazón que busca lo que Él quiere y también el bien de nuestro cónyuge. Recordamos la verdad principal: ni el divorcio ni el nuevo matrimonio es conforme al plan de Dios. Dios nos llama a buscar su voluntad y esforzarnos en su poder, conforme a la condición en la cual nos encontramos. Debemos y necesitamos mantener muy claros los fundamentos. Todo le pertenece a Yahweh Dios. ¿Qué es lo que deseamos? ¿La bendición de Dios para nosotros, para nuestros hijos? ¿O la maldición, la destrucción de Dios? Y ya que estamos viviendo mucha destrucción en nuestro mundo, creo que es momento de arrepentirnos, obviamente tan individualmente como colectivamente delante de Dios, y volver al camino que Dios nos ha dado. Voy a leer para terminar un pasaje en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, y vamos a leer varios versículos. Daniel capítulo 9. Es una oración de Daniel y vamos a leer de versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración, súplicas en ayuno, cilicio, ceniza. Oré a Yahweh mi Dios e hizo confesión y dije: ¡ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman! Guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión, el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Pasando a versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira, tu furor, de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo, sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona.
Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoque sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender realmente cómo nosotros debemos volver a poner los fundamentos en nuestras vidas personales, individuales, en la vida de la iglesia. Señor, hemos destruido mucho, hemos seguido el patrón del mundo en cuanto al divorcio, en cuanto al matrimonio, en toda esta área, Señor. Y estamos viviendo también en la iglesia cristiana esta destrucción. Señor, te pido que nos perdones. Y yo sé que es por tu gran compasión, por tu gran misericordia, que nosotros sí tenemos esperanza. Y Señor, no hay ninguno que es inocente en este área, que nosotros hemos transgredido tu ley y nosotros necesitamos, Señor, volver a tus caminos. Y así te pido por nuestra iglesia, que tanto individualmente como colectivamente podemos realmente descansar en tu compasión, descansar en tu misericordia, descansar en tu perdón, Señor, por nuestros pecados. Luego levantar nuestros ojos para ver qué es el camino que debemos andar. Y ver cómo cada uno de nosotros podemos participar para el bien, para tu renombre, Señor, para resaltar tu grandeza, tu plan para la humanidad, y que como iglesia podemos resplandecer en este área, Señor, volviendo a tener matrimonios fuertes, familias firmes, y que cada uno, entendiendo la posición en la cual está, puede esforzarse en tu poder, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, y entendiendo que es para nuestro bien, que es para el bien de nuestros hijos, y que es para el bien de toda la sociedad. Ayúdanos a echarnos para atrás, Señor, delante de la presión del mundo, que va atacando cada vez más lo que tú dices respecto al matrimonio, en lo que ellos llaman matrimonio gay, lo que ellos están atacando en la ideología de género, en muchas otras maldades, Señor. Ayúdanos a siempre volver a decir, tú eres nuestro Creador. Tú nos has creado hombre y mujer. Tú defines lo que es el matrimonio. Y que nosotros podemos volver a tus caminos y llamar también al mundo malvado a tus caminos, Señor, para volver a estar bajo tu bendición. Gracias, Señor, por eso. Gracias que tú has mandado a Jesucristo y que solo por el Evangelio de Jesucristo que nosotros podemos recibir este perdón y podemos apartarnos de la maldad para vivir en tu bendición. Gracias, Señor, que tú uses esta palabra en nuestras vidas esta mañana. En tu nombre. Amén.